Está en contacto con nosotros que era el doctor José Silva. Queremos ampliar, interiorizarnos un poco también con relación al caso del traslado. Ayer compartíamos la fotografía vía aérea de una pequeña hasta la Costañú y queríamos saber un poco más detalles con relación a este caso. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes para vos, Rolando, para Kiara, para toda la teleaudiencia de SN9. Asimismo el día domingo tuvimos el traslado de una menor de 1 año de edad, sexo femenino, que acude al Hospital Regional de Concepción procedente del Centro de Salud de Vallemí, en estado grave, estado crítico. Nosotros le recepcionamos en horas de la tarde ya a esta menor, ¿verdad? Posteriormente se dio... Ahí vamos a recuperar el contacto con el doctor porque estamos hablando de un hecho que lastimosamente se repite, que de forma constante. Doctor, nos hablaba de que todo empezó el domingo. Sí, para nosotros sí empezó el domingo, pero para la criatura ya estaba enferma hacía varios días. Un cuadro, narrando un poquitito la historia clínica de la misma, un cuadro de vómitos, diarreas y fiebre de más de 5 días de evolución en su centro, ahí en Vallemí, ¿verdad? Posterior a eso, por supuesto, historia clínica, ¿verdad? Los datos que ellos nos aportaron, que al iniciar los síntomas, ellos le llevaron al médico naturalista, en este caso, cuando los síntomas ya aparecieron, ¿verdad? Nos refieren los padres en todo momento, lo que está escrito en la ficha, en la historia clínica, es relatado por los padres, ¿verdad? Nuestros colegas que estaban acá de guardia ese día en el Hospital Regional de Concepción. Por ende, en este caso, el relato en sí de la historia y la ficha clínica es relatado específicamente por los padres, ¿verdad? Ellos refieren que le llevaron al médico naturalista, donde se le dio un preparado, una infusión de orégano y una planta de nombre cabotenén, le llaman, según lo que ellos nos estaban refiriendo, ¿verdad? Posterior a eso, ya que los síntomas no mejoraban, estaba empeorando el cuadro clínico de la menor, pasaron los días, le llevaron al Centro de Salud de Vallemí, donde queda ya inmediatamente internada esta criatura, donde recibe fluidos, específicamente ya por el estado de deshidratación. Imagínense un cuadro de 5 días de evolución de vómitos, diarreas, fiebre. Por supuesto que ya es un cuadro de por sí alarmante, ¿verdad? Ya posterior a eso, al recibir los fluidos, esta menor no responde al tratamiento impuesto, no mejora, al contrario, el cuadro clínico va empeorando, deteriorándose con el transcurso de las horas. Entonces nos llama a nosotros en el hospital regional. Nosotros ya estamos al tanto que iba a venir una menor de edad en estado grave, con deshidratación severa y probable intoxicación por infusiones caseras. Desde ya, cuando llega al hospital regional en horas de la tarde del día domingo, ya en mal estado general, ya con dificultad respiratoria, ya en mal estado, que signos de hipoperfusión en este caso, ya inestable hemodinámicamente, se constata presión muy baja, por ende se procede a la instalación de colocación de doble vía periférica, hidratación parenteral. Estaba con fiebre también en ese momento la criatura. Al examen físico se observa un abdomen bastante distendido, ¿verdad? La pancita estaba muy distendida, lo que llamó la atención también de los colegas pediatras. Se pidió interconsulta con cirugía, el cirujano evalúa a la menor constatándose una masa de 4 centímetros aproximadamente en el abdomen, sugiriendo un traslado a un centro de mayor complejidad por la clínica misma ya actual de la pacientita, ¿verdad? Se activa el sistema de traslado vía SEME. En este caso empezamos a buscar lugar para esta criatura. Con el transcurso de los minutos ya el estado general en sí, bate expuesto y intubación orotraqueal con ambuceo, ¿verdad? Cabe destacar que en el hospital regional no contamos con terapia pediátrica, entonces se activa el sistema de SEME. Nosotros tuvimos contacto y nuevamente, una vez más, agradezco públicamente al señor viceministro, al doctor Santiago García, por siempre estar apoyándonos vía
vía telefónica estuvimos en contacto con él y para horas de la noche pudimos conseguir la ambulancia aérea que ya vino con el equipo de SEME preparado en este caso para este tipo de traslados, ¿verdad? Que es un paciente, un traslado de una paciente en extrema gravedad crítica. Procedimos nosotros a llevar desde el hospital regional hasta el aeropuerto de Concepción, de ahí posteriormente al hospital Niño de Acostaño. ¿Y allí se constata su deceso, doctor? Llega en mal estado general, según los informes que estábamos recibiendo. Yo estaba indagando datos acerca de esta menor. Posterior a eso, unas horas después al ingreso de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño de Acostaño, la menor presenta un paro cardiorrespiratorio, del cual se procede a la reanimación cardiopulmonar, recuperándose, volviendo a presentar otro paro cardiorrespiratorio en 2 o 3 ocasiones más, y con el posterior desenlace fatal, en este caso el fallecimiento de la menor. Qué bárbaro. Ahora, doctor, ¿se pudo determinar la patología de la niña o por el estado en el que llegó ya al hospital de Concepción? Fue difícil porque usted hablaba de vómito, fiebre, deshidratación, hablaba también de otras afecciones que presentaba. Asimismo, nosotros recibimos en el hospital con varios diagnósticos. En este caso, el primer diagnóstico ya era un shock séptico de origen enteral o gastrointestinal versus un shock séptico, ¿verdad? También una deshidratación ya grave en este caso, y una intoxicación por infusiones caseras también, que en el diagnóstico clínico pediátrico consta en la historia o en las fichas clínicas de la pacientita. También, según los estudios realizados acá, se constata también un síndrome anémico, ¿verdad? También por esa masa tumoral que se estaba viendo y se palpó en este caso por parte del cirujano, también se agregó a eso un abdomen quirúrgico probable versus clínico, ¿verdad? Que eso ya con el transcurso de las horas también fue agravando más la situación de la misma, ¿verdad? Pero son varios los diagnósticos que nosotros manejamos como hospital en este caso. Como lo estaba explicando, ya nosotros las consecuencias nomás ya estamos, reseccionamos en ese momento ya lo que es la complicación misma ya del desenvolvimiento, del desencadenamiento de esta enfermedad. Doctor, aparentemente empezó con una gastroenteritis, ¿verdad? Porque la niña presentaba vómitos, diarrea, fiebre, y calculamos que con el antecedente que los padres mismos refieren, una intoxicación por infusiones caseras en este caso, que fue relatado por los propios padres en este caso. Doctor, esa masa que detectaron, que usted hacía referencia en el estómago, ¿eso ya era producto de esa infusión que ella ingirió probablemente? Y aparentemente hizo una distensión de las vísceras también, ¿verdad? Producto de lo que se le habrá dado en ese momento, ¿verdad? El abdomen distendido, un abdomen duro, tenso, ¿verdad? Como un globito, digamos, para que puedan comprenderme, ¿verdad? En este caso podría ser eso, que una de las vísceras ya estaba bastante inflamada también, por ende se palpó esa masa, ¿verdad? Por ende, acá con el cuadro que teníamos de la gravedad en sí de la situación, y nosotros como hospital carecemos de terapia intensiva pediátrica en este caso, se sugiere el traslado lo más rápido posible a la capital del país. Entonces se procede justamente a la comunicación vía telefónica para el traslado aéreo lo más rápido posible, con una respuesta satisfactoria, pero lastimosamente no podemos decir que fue positivo, ya que la pacientita en este caso perdió la vida, ¿verdad? Doctor, finalmente quería aprovechar para consultarte. ¿Reciben constantemente pacientes en este tipo de situaciones con complicaciones por un tratamiento previo con el famoso Pojañaná? Sí, muchas veces, en muchas ocasiones, hemos tenido casos de intoxicaciones por preparado con anís estrellado, ¿verdad? Otras infusiones caseras, en este caso de este tipo de plantas medicinales, en menores inclusive de 1 año de edad. Tuvimos casos de menores de 3 meses a 6 meses que le tratan por cólicos, ¿verdad? Por dolorcito de panza o llanto intenso, que le dan estos preparados pensando que puede mejorar el dolor, y lo único que hace es muchas veces complicar la situación, ¿verdad? Y este caso, que el desencadenamiento fatal que tuvimos, ¿verdad? Vino acompañado justamente a este cuadro en sí como tal, agravando la situación y por supuesto llevando a un desenlace fatal.
Qué bárbaro. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta charla, por explicarnos un poco también en qué circunstancias ocurrió todo. Lastimosamente se perdió una vida y que esto sirva también de advertencia a quienes nos están viendo a no tratar de forma casera cuando se dan este tipo de situaciones, principalmente a niños, y derivarlos hasta un centro asistencial para ser asistido por profesionales, porque de esa manera evitamos pérdidas que después ya lastimosamente no podemos recuperar. Muchas gracias, doctor, por hablar con nosotros, muy amable. A ustedes, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias al doctor José Silva. Entonces, qué pena, verdaderamente. Infusión de orégano. Y otra planta medicinal, dijo el doctor. Sí. Qué cosa, ¿no? Que todos los días se viene hablando de eso, ¿verdad? En diferentes espacios informativos, incluso en medios escritos, digitales, que a los menores, a los bebés, no se les tiene que dar la menor alerta de algo raro, de algún cambio de su salud. Deberíamos de llevarlos a un hospital, ¿verdad? Pero todavía hay gente que cree mucho en ese tipo de cosas, y tampoco satanizar, como siempre nos dice el doctor Robert Núñez, ¿verdad? Pero hay que cuidar en qué medida les damos y a qué edad también le damos de consumir ese tipo de cosas. Exactamente, a tener en cuenta. Entonces, lastimosamente una pequeña falleció luego de una automedicación con remedios Yuyo.